El general Fico, José Ramón López, venía cabizbajo de las escaleretas a la Parma, siguiendo a largo del camino en su caballo rucio avispado, al que soltó las riendas sobre el cuello, por lo que el rocín iba paso entre paso, imprimiendo al jinete un movimiento oscilatorio que le inclinaba tan pronto a uno como a otro lado de la bestia. El jinete era feo. Las piernas, encorvadas por el hábito de montar a caballo, encajaban sobre el cuerpo del animal, circunvalándolo como una cincha, y estaba envainadas en sendos pantalones anchos y sobrecortos que dejaban en descubierto 4 dedos de jarrete musculoso y peludo, y después unas medias de arreal caídas de los zapatos de la oreja salpicados de lodo, con enormes espuelas de cobre bien aseguradas, rechoncho y sin lustre, fundas de los enormes pies que no se calzaban sino los domingos y fiestas de guardar. El tronco era robusto, cuadrado, ordinariote, terrible con su chaquetita corta y mal traída, de gusto y hechura rural, huyéndole a la pretina de los calzones, a 2 dedos de ella, con anchos bolsillos donde guardaba el descomunal cachimbo de tape y la vejiga de toro henchida de picado andullo, y dejando ver los pliegues de la camisa listada y la ancha correa de que pendían el sable truculento, el cuchillo colín de luciente y afilada hoja, y su revólver de mitigüeso, que así lo llamaba. Y como coronamiento de aquel Sagitario tremebundo, de aquel ecuestre Hércules pigmeo, un joven sobre cuello apoplético, con la faz cetrina, teniendo por frente una pulgada de surcos rugosos entre el cabello apretado y las alborotadas cejas, tras las cuales brillaban emboscados como salteadores, 2 ojillos negros de expresión felina, entrecerrados ahora, mirando paralelamente a la nariz de forma cónica, remataba en tropa y como queriendo zamparse en la espaciosa boca de labios gordos y negruzcos, que se abría hasta cerca del remate de las quijadas como agallas de tiburón que, con los pómulos salientes, le cuadraban la cara. De esta, a manera de velamen, se destacaban una chiva larga y puntiaguda y 2 orejas espantadizas, desconfiadas, adelantándose en acecho para oír mejor. Y por sobre todo ese conjunto abigarrado y monstruoso, un breñal de cabellera amoldada al sombrero y al pañuelo que llevaba atado, y afectando las formas de un paraguas o de un hongo. Era el general Fico, cacique, era el general Fico, cacique el más temido en los alrededores, machetero brutal y alevoso, holgazán y consuetudinario, y holgazán consuetudinario, que vivían cobrando el barato de todo en toda la comarca. De súbito se irguió como resorte, arrendó el caballo y en todo su ser se reflejó una expresión de fuerza brutal, irritada, de tigre hambriento que olfateaba la presa y se alistaba a caer de un brinco sobre ella. Aguzó el oído y creció la ferocidad innata de su gesto. Avivada por la pasión, sus ojos despendían relámpagos y sus músculos marcaban con brusquedad sobre la piel como las venas hinchadas de sangre. Se apeó del caballo, sacó su revólver y se lanzó con paso cauteloso hacia la selva,
por entre la cual iba el camino. 5 minutos hacía que andaba así, escudriñando por entre el claro de los troncos y las malezas, cuando vociferó una interjección de rabia, y se quedó parado entre dos ceibas de alto y grueso tronco. ¡Ey, diablo me lleve! Bien sabía yo que era veidad, y me oyen esos dos sinceibires, vagabundos de oficio, y se han laigado. Si yo cojo ese huele fieta y a esa arratra. Aquí se contuvo y volvió a examinar los árboles. No hay duda, continuó. La señal no manca. Aquí estaba él picando el palo con su cuchillo, sin atreverse a mirarla, y ella detrás del otro, palo con palo con los ojos bajos, el calabazo de agua en el suelo y haciendo un aguajero, y haciendo un, un agujero en la tierra con el dedo grande del pie. Ese fueron los golpes que oí, pero ahí Frey seré, pero ahí Frey será, pero ay Frey, será el rey. No har plazo, no har plazo que no se, no har plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y regresó mascullando tacos y maldiciones al camino, donde volvió a enroquetarse sobre su caballo y siguió marcha a la casa del Vale Pedro, que se venía sobre un cerrito a distancia de un cuarto de milla, contrastando su techo pajizo y su maderamen de tabla de palma con el verde panorama ondulado de colina y vallejuelos que la rodeaban. Ya no iba cabizbajo. El pensamiento airado no se refleja mansamente en la fisonomía. Es el esplendor de un incendio que caldea el rostro y se propaga al ademán. Entre uno y otro parpadeo flameaban sus ojillos como brasa soplada, y se aventaban sus narices a compás de la crispadura de sus puños. De cuando en cuando espoleaba maquinalmente el rucio, que en la primera arrancada hacía traquetear el sable encavado, golpeándolo sobre un costado de la silla. Torció a la izquierda y ganó la vereda que conducía a la casa del Vale Pedro. Ideas salvajes de deseo, venganza y exterminio azotaban el pequeño cerebro del general Fico. Estaba locamente enamorado de Rosa, hija del Vale Pedro, la más linda campesina de los alrededores, pero la muchacha se resistía a corresponder esa ferviente pasión carnal de groseras manifestaciones y desechaba las oportunidades de encontrarse con el fauno que no le perdía ni pies ni pisadas en su empeño de conquistarla a todo trance. Él había perdido la tranquilidad de bestia saciada con los nuevos apetitos que le aguijoneaban. Su pobre mujer y sus chiquitines andaban ahora temblando cuando él estaba en su casa, porque se quedaba horas y más horas meciéndose en la hamaca, con el gesto áspero de mastín en guardia, echando pestes, como si para eso y para hartarse solamente tuviera la boca. Cuando no les llovía una granizada de puntapiés y garrotazos sin motivo alguno. Recordaba en este momento las facciones de Rosa, dulces como una sonrisa, su lozanía robusta y graciosa, que parecía que iba a estallar como la concha de una granada y a avivar el sonrosado de las mejillas. Sus ojos negros de miradas acariciadoras, su pelo reluciente, que de tan negro se tornasolaba,
se tornasolaba, y aquel cuerpo de ondas firmes, acopio virgen de bellezas tentadoras. Y que un partipozuelo, y que un, y que un patiporzuelo que iba a las fiestas sin chaquetas le disparara la posesión de ese tesoro a él, al primer varón de los ranchos, al que hacía temblar a hombres y a mujeres, y con su nombre se acallaba a los pequeñuelos traviesos, a él que disponía de todo, que cobraba primicias así de las labranzas como de las muchachas casaderas. No, no podía ser. Aquello acabaría mal si esos tercos no entraban en razón, porque no le cabía duda, las negativas empecatadas de Rosa provenían, porque no le cabía duda, las negativas empecatadas de Rosa provenían de que andaba en tejemenejes con ese perdido de Julián, a quien tenía que meter en cintura, haciéndole sentir todo el peso de su autoridad. Había visto sus cuchicheos en la fiesta del domingo anterior, y aún recordaba que Rosa se puso como amapola cuando Julián, con el guiro en la mano, entonó unas décimas cuyo pie forzado era: la mujer que te parió puede decir en verdad que tienes Rosa en su casa sin tener mata sembrar. Y ella también estaba esa noche más adornada que de costumbre. Estrenaba un trajecito blanco con chambra y falda de arandelas, de arandela, una mantilla rosada y un ramito de clavellinas matizadas en el pelo. ¡Qué muchacha! Olía a gloria y era de chuparse los dedos, pero urgía proceder de firme y rápidamente, porque las cosas iban de largo. Acababa de ver la señal de que hablaban en el monte, saliendo ella con pretexto de ir por agua al río, y para ganar tiempo revolvía ponerlo en conocimiento del vale Pedro, cosa de que espantara a Julián y vigilara a Rosa, en lo que él ideaba algo que le asegurara la posesión de la muchacha. Al desembocar a un recodo de la vereda, se encontró con aquella. Buenos días, le dé Dios, le dijo Rosa, toda asustada. Llevaba su calabazo de agua pendiente por el agujero del índice encorvado. Efectivamente, había estado conversando en el monte con Julián, tranquilizándole de sus celos de Fico, cuando oyeron los pasos de éste. Se le había adelantado y la turbó encontrarse con él toda sudorosa, jadeante, temiendo que se sospechara algo al verle los colores encandilados y el traje lleno de cadillos. Buenos días, le contestó Fico, acentuando mucho las palabras, y luego añadió: ¿qué es eso? ¿Hay alguna laguna en el monte que no baja a buscar agua por la vereda? No, fue que... Sí, ya lo sé que... Ahora mismo iba a decírselo a su taita, porque esas no son cosas de doncella honesta, que por venir te queda con ese arrancado, que no tiene conoco y anda de fiesta en juego y de juego en fiesta. Porque porque yo soy claro, de dar un maipaso se da con quien deje, con hombre que sea bastante pa' llevar, que comer y que vestir. Pero general, si yo con ninguno, tartamudeó Rosa, no me diga nada, que yo lo sé todo. Y como tengo que mirar y por todos ustedes, si no acaban eso, bora hacer que recluten a Pasoidao, a Julián. No me diga nada, que yo lo sé todo. Y como tengo que mirar por todos ustedes,
Si no acaban eso, Bora Hasei que recluten pa Soldado a Julián. Virgen Santa, ¿qué dice usted, general? ¿A Soldado? ¿Y por qué? ¿Qué has hecho ese bendito? Pues Dios, déjelo quieto. Y te atreves a interesarte por ahí delante de mí. Un vagabundo que no tiene más sembrado que tres cepe plátano. Cualquiera te coge, cualquiera te coge hasta tirria. Cualquiera te coge hasta tirria. Mira, si de aquí a 3 días no sé con seguridad que lo han dejado, va para el pueblo. O el lunes, e el sábado, o me ha dicho que si o vuela, ei con ala de bucabulla. O me ha dicho que sí, o vuela, ei con ala de cabulla. Camino a Puerto Plata. La pobre Rosa se deshizo de lágrimas y ruegos que no lo persiguieran, que se habían visto por casualidad, y ella no podía ponerle mala cara a ese cristiano que se había criado junto con ella. Ellos, qué mal le habían hecho ellos para que lo trataran como a jíbaros. Pero no alcanzaba nada. Fico al fin la dejó plantada en medio de la trilla, recordándole al volverse su amenaza. ¿Soy o no autoridad? Se preguntaba él. Vamos, Fico, ¿para qué te ha entregado el mando el gobierno? No faltaba más, no faltaba más perderle así el respeto. El sábado siguiente, muy de mañanita, iba el pobre Julián entre 4 cívicos, atados los brazos a la espalda, guiado como un marrano a la fortaleza de Puerto Plata, donde le meterían en el siniestro cubo con los criminales más atroces, para luego salir a montar la guardia y quedar condenado a envejecer bajo un fusil. En aquella mañana tan hermosa comenzaban sus amarguras. Mientras él ahogaba los sollozos de dolor y rabia, la naturaleza saludaba a la dicha de vivir con la alegría de sus cantos aurorales. El inmenso azul se teñía de franjas purpurinas que asomaban como cabellera hirsuta por la cima de los montes negruzcos que se veían al oriente, despertándolo todo. Levantóse una brisita fresca y reposada, mensajera del perfume de la cerva, cantando al pasar por entre las añosas ramas e inclinándose a susurrar secretos a los inmensos pastos de hierba de Guinea, esmaltados de rocío, que se inclinaban para oírla. El gorjeo de los ruiseñores se unía a los tiernos arrullos de la paloma, y al suave murmurar del bajabonico cantaban los gallos, sultanes de su harén. Y al suave murmurar del bajabonico cantaban los gallos, sultanes de su harén, y las vacas con la ubre repleta mugían tristemente llamando a sus becerros. Y el hombre también comenzaba su labor, hendiendo las nieblas que se disipaban. Subían alegres de la rústica cocina densa, columnas de humo como maquinar incienso al Dios que hizo el amor al Génesis y el impulso de la vida. Y el infeliz Julián, aquel mozo robusto como una ceiba, de mirada enérgica y facciones agradables, aquel pobre muchacho, bueno y fuerte, amante y laborioso, veía todo eso con los ojos húmedos y le parecía imposible que a su edad y entre esas lomas, bordes del inmenso tazón del suelo fértil en que había vivido, pudiera el dolor arrancarle lágrimas. Ni se fijaba en los sombríos verdes y olorosos
en los ganados relucientes y gordos que retozaban a distancia, ni en los bohíos encaramados como cobras en lo alto de las colinas y picachos. Solamente cuando pasó frente a casa de Rosa salió del atontamiento en que su repentina desgracia le tenía sumido. Perderla. ¿Y por qué? Por el capricho de un asno satírico y omnipotente. ¿Cómo sería posible? Aquel trozo de alma, aquella hermosura con flor silvestre que se iba derechamente a él para que la recibiera en sus brazos y la trasplantara a su corazón, no había de ser suya. ¿Por qué andaban las cosas tan destartaladas en el mundo? ¿Por qué andaban las cosas tan destartaladas en el mundo? ¿Por qué el gobierno escogía para representar la autoridad a un truán como el general Fico? ¿Acaso no había buenos hombres en los ranchos? Ah, pero lo del campo son el ganado humano. Les ponen un mayoral, mejor cuando más malo, para que arrae, para que arree la manada a votar por el candidato oficial o a tomar las armas y batirse sin saber por qué ni para qué. Nada de prédica, nada de escuela, nada de caminos, nada de policía. Opresión brutal, garrote y fandango. Corromperlos, pegarles y sacarlos a bailar. Garrote y fandango. Corromperlos, pegarles y sacarlos a bailar. Y en camino de eso, que el mayoral haga, y en cambio de eso, que el mayoral haga lo demás. ¿Qué estupre? ¿Qué estupre? Robé, exaccioné, maté, con tal que, con tal que el día de guerra o de elecciones traiga a su gente. Que estupre, robe, exaccione, mate, con tal de que el día de guerra o de elecciones traiga a su gente. Todo eso le trasteaba confusamente la cabeza a Julián. Creía tener derecho a rebelarse contra la tamaña iniquidad. ¿Eso era gobierno? Si un toro furioso le embestía en el camino, ¿no se defendería? ¿Y qué toro se igualaba al general Fico? Luego pensó en su madre, en la pobre viejecita que estaría a estas horas hecha un río de lágrimas, sin amparo, sin auxilio, quizá maltratada por ese malacasta. Estiró los brazos como para quebrar las cuerdas y tomó tal impulso que derribó a los dos que lo sujetaban, pero los otros lo dejaron sin sentido a culatazos, llevándole luego bien seguro y casi arrastra hasta la población. Pasó una semana más, pasó una semana más sin que Fico se dejara ver por los alrededores de la casa de Rosa, pero a los 8 días la esperó a la vera del río y cuando ella asomó pálida y ojerosa, pintado su dolor en el semblante, le preguntó que cuál era su resolución. Y ella volvió a deshacerse en ruegos y protestas, que sacara a Julián de soldado, porque no había nada entre los dos, que si estaba desesperada, era por la idea de que ella fuese la causa de la desgracia de un prójimo, fuera de ahí nada. En cuanto a lo otro, no insistiera, porque primero moriría que tener frutos que no fueran de bendición. Él la contemplaba extasiado. Él la contemplaba extasiado, arrobábale, arrobábale su hermosura, hora grave de mater dolorosa, con la delgadez semitransparente arrebolada de ideales, y se arrodilló, suplicante a su vez, implorando un jirón de amor, por el que le ofrecía su poder omnímodo, por el que le ofrecía su poder omnímodo, su brazo omnipotente, su voluntad que dominaba las otras
desde Tiburcio hasta las hojas anchas, desde el mar hasta la cumbre. Satanás enamorado debe tener la hermosura siniestra y tenebrosa. Satanás enamorado debe tener la hermosura siniestra y tenebrosa que la fiebre del amor creó en Fico. Arrebatado por su pasión vehemente, como que tenía fuerte asidero en la carne, tomó una de las manos de Rosa y estampó en ella besos de fuego que resonaron en la soledad confundiéndose con el bullicio argentino de la corriente. ¡Jesús! ¡Jesús! Gritó Rosa, retirando con violencia la mano y haciendo un gesto de asco y de desprecio. Miró a todos lados buscando un salvador, pero allí fuera del monstruo solo había pájaros y peces. Entonces echó a correr por el repecho de la olla hasta que salió al camino. Él se quedó mirándola con los brazos cruzados, torvos los ojos, meciendo la cabeza sobre su cuello torudo. Estaba sentenciada. La miseria y el dolor, como círculo de fuego, no tardarían en rendirla. No transcurrió mucho sin que se esparcieran rumores funestos en toda la comarca que riega el Bajabonico. Rosa y el vale Pedro comenzaron a notar aislamiento, vacío en torno de ellos. Rosa y el vale Pedro comenzaron a notar aislamiento, vacío en torno de ellos. Se pasaban los días sin que a su puerta se oyera el alabado sea Dios o el Dios sea en esta casa de una visita. Rosa decía a veces con una sonrisa de enfermo que se le estaba olvidando ya al contestar. Por siempre. Sospechaba el manejo oculto. Bien se le sospechaba el manejo oculto. Bien se le alcanzaban que todo era obra de Fico, quien los había señalado como objeto de su prevención y de su tirria. Bien se le alcanzaba que todo era obra de Fico, quien los había señalado como objeto de su prevención y de su tirria, espantando a los atemorizados vecinos que ninguna clase de solidaridad querrían con los amenazados por el tiranuelo. Así había excomulgado a muchos, pero Rosa tranquilizaba a su padre, achacándole a los afanados que andaban en todas las cosas con la madurez de la cosecha. No sabía nada de Julián, lo que la traía desasosegada e inquieta. A veces se iba al monte para escapar a las miradas de su anciano padre, y allí daba rienda suelta a su llanto. Traía a la memoria a las horas de dicha en que bajo los mismos árboles relamía a hurtadillos con la vista la varonil hermosura de su novio. Y ahora se encontraba sola. Él quién sabe cómo. Bajeaba y perseguida por el enemigo. Ella, bajeada y perseguida por el enemigo de su recato, que tal vez a cuáles extremos la conduciría. Una tarde, al regresar del cercano monte, la encontró Ciña Nicolasa, y con misteriosos ademanes le indicó que quería hablarle de algo reservado, y la llevó tras una mata de bambú muy ahijada, como enorme mazo de plumas gigantescas. Allí le contó que había sabido lo que el general Fico quería contra ellos, pues lo oyó hablando a la vera del camino con 3 de sus hombres, mientras ella recogía leña en el monte. Su plan era reclutar para soldado al vale Pedro, y cuando Rosa quedara sola, acabar poco a poco con cuanto tenían, mientras el viejo se pudriera haciendo guardias. Hoy una
Hoy una vaca, mañana un caballo, después otra bestia. Así, así irían llevándoselo todo, hasta dejarlos en la inopia, y los tres bribones se encargarían de vender a medias en otras partes lo robado. Rosa, aunque no le sorprendió la noticia, pues ya lo venía temiendo, se aterró. Julián era mozo y podía esperar a que las cosas cambiaran, pero su pobre taita, viejecito y que ya miraba al suelo, se le iba a morir en el servicio. Le debía más que la vida, que cualquiera la da. Le debía una consagración idólatra, con ternura y delicadeza femeniles. Había sido para ella, desde el mes de nacida, padre y madre al mismo tiempo. Casi ni le había dejado ocasión de notar la falta. Casi ni la había dejado ocasión de notar la falta de la que la echó al mundo. Y ahora que estaba en sus manos el salvarlo, no lo haría. Pero ¿qué sacrificio era necesario? Entregar su virginidad como flor a un berraco, encenegarse con aquella fiera y renunciar a la realidad de sus sueños, a la vida de amor idílico con Julián, que ya consideraba como cosa hecha, desprenderse de la riqueza de los goces materiales, es durísimo trance, es durísimo trance, pero deshacerse de un ideal, arrancarlo después que sus raíces profundizaron en el corazón, es la muerte del alma. Sigue existiendo el cuerpo, pero no vive. Las piedras crecen también. Las piedras crecen también. Y no daba espera a la maldad del general Fico. A la mañana siguiente iba a empezar la ejecución de sus planes tenebrosos. Esa noche, el vale Pedro notó la aflicción de su hija y quiso averiguar la causa. Ella estuvo tentada a confesárselo todo, pero previó la amargura del buen viejo, y quién sabe si su rectitud en materia de honra pudiera llevarlo hasta a un combate en que de seguro moriría. Y quiso economizarle esos dolores. Sonrió forzadamente y dijo que estaba dispuesta. Poca cosa. Y dijo que estaba indispuesta. Poca cosa. ¡Qué noche! Cuánto ir y venir con la imaginación, buscando una salida para todos. Pero no había otro remedio. Para salvar a los demás precisaba que ella quedara en prenda. Cuando asomaron los claros del día, ya su resolución era firme. Se sacrificaba entregándose a aquel hombre implacable que le causaba horror. Coloca el café y luego, con dos calabazos, más que por buscar agua para aguardar a Fico en el camino y tratar accediendo, coló el café y salió luego con dos calabazas, más que por buscar agua para aguardar a Fico, más que para buscar agua para aguardar a Fico en el camino y tratar accediendo a sus infamias. No esperó mucho. Desde lejos lo vio venir cabalgando en su rucio y rodeado de sus cuatro hombres, los brazos de sus maldades que venían a llevarse al vale Pedro. Le llamó aparte y la horrible transacción quedó consumada. Ella estaría a medianoche en la puerta tranquera, y él perdonaba al vale Pedro. Oíase el segundo canto de los gallos cuando Rosa deslizó como una sombra y se detuvo en la tranquera, donde se recostó casi desvanecida. Otra sombra, otra sombra avanzó entonces y empezó a hablarle en voz baja, pero cuando se disponía a saltar las varas, sonó una interjección seguida del relampagueo de un cuchillo que se hundió en las entrañas del general Fico, para salir goteando sangre al caer el cuerpo de este bandido. El matador era Julián. Se había escapado de la fortaleza y venía a ver a Rosa para ocultarse en cuanto amaneciera, cuando reconoció en las tinieblas a Fico, que entraba en la vereda. Lo siguió andando lo siguió andando por el monte sin perderlo de vista, luchando entre los celos y el temor
de alguna nueva infamia y, resuelto a saberlo todo, se apostó a acecho cuando Fico se detuvo frente a la traquera del Vale Pedro. Rosa, defendiéndose de las acusaciones que su amante, tentado de matarla, le imputaba, refirióle lo acontecido, y cuando el Vale Pedro salió a las voces, tuvo que convenir en que era necesario escapar esa misma noche. Recogieron algunas bestias y cargando en cuanto les fue posible, se encaminaron hacia los cortes de Jamao. Refugio inviolable, refugio inviolable, salto de cuestas de los que tienen alguna que arreglar con la justicia. Refugio inviolable, saldo de cuentas de los que tienen algunas que arreglar con la justicia. En La Palma, cuidando la propiedad del Vale Pedro mientras la vendían, quedó la madre de Julián, aguardando a que su hijo viniera una noche a buscarla. En cuanto al general Fico, hasta el gobierno abandonó su causa cuando dio las espaldas a este mundo. Y al cabo de un mes nadie se acordaba de él, sino para bendecir al que libró la comarca de tan perniciosa alimaña.